Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios. Y el título de hoy se llama El Rey decidió perdonarle. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, Jesús les dijo una parábola para enseñarle a sus discípulos a qué se parece el reino de los cielos. Tal como con muchas de sus parábolas, cada cosa en la narración relacionada a Cristo con su iglesia. Jesús empieza por describir a un rey quien llama a sus sirvientes a cuenta. La escritura dice, cuando el rey había venido para hacer las cuentas, uno fue traído hasta él, el cual le debía a él 10,000 talentos. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 24. He aquí un siervo estaba sumido en deudas. Él debía al rey el equivalente a cientos de millones de dólares, una cantidad que él nunca podría volver a pagar. Jesús no nos dice cómo este hombre cayó en tal increíble deuda. Algunas versiones de la palabra dicen que el hombre fue un esclavo y que en su deuda fue un préstamo impago. Sin embargo, todo lo que sabemos a partir del Evangelio de Mateo es que él tenía acceso a grandes recursos y él malgastó esto. Déjeme enseñarle dos cosas importantes con relación a esta parábola. Primero, los siervos en la palabra representan a los creyentes, aquellos que trabajan en el reino de Dios. Así que el siervo endeudado aquí no era ningún extraño en las labores del rey. Segundo, nosotros nos enteramos luego en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, que el propósito de Dios al dar talentos a su pueblo es el traer frutos delante de él. Todos aquellos quienes reciben talentos del Padre, se les ha ordenado que lo inviertan. Dios no solo reparte talentos indiscriminadamente. Él espera cosecha frutos de las inversiones que invirtió dentro de su pueblo. Evidentemente, el rey en el Mateo capítulo 18 estaba tratando con siervos quienes habían estado expuestos por cometer crímenes. Y el siervo en gran deuda fue uno de los primeros ofensores en ser traído ante él. Este siervo fue probablemente un hombre muy talentoso, con muchas expectativas acerca de él. De otro modo, él no habría tenido acceso a todo aquello que había despilfarrado. Todavía cuando él fue llamado a rendir cuentas, él no tenía nada para pagar. Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 25. De modo que el rey emitió este juicio. Su señor ordenó a él ser vendido y a su esposa y a sus hijos y a todo aquello que él tenía, y la cuenta estaría cancelada. Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 25. Este hombre no tenía nada de valor para intercambiar por su deuda delictiva. Él no tenía dinero ni bienes, nada de mérito que ofrecer. Por lo tanto, ¿qué hizo él? Aquel siervo, postrado, la suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 26. Es importante conocer el significado de súplica. Aquí el término en griego significa agacharse o encogerse, besar, como un perro que llame la mano de su amo.
Este hombre no estaba sobre sus rodillas, arrepentido. Él estaba agachándose, tratando de halagar a su amo. Él no estaba pidiendo al rey su perdón, sino su paciencia. Él buscaba otra oportunidad, suplicando, dame algo más de tiempo. Yo puedo componer mi pecado y satisfacer todas tus demandas. La verdad era que este siervo posiblemente no podría pagar por su delito. Él nunca podría amasar todo lo que fuera necesario para reembolsar a los fondos que él había usado indebidamente y dilapidado. Comparó su actitud a la de un cristiano quien es sorprendido en adulterio. Cuando su pecado es expuesto, su primera acción es una triste despejo aduladora. Él llora, oh Dios, no dejes que pierda mi matrimonio, mi familia, no tomes mi carrera, no dejes que yo termine en bancarrota. Sé paciente conmigo, yo solo necesito otra oportunidad. Entonces ruega a su esposa, por favor, dame una oportunidad más. Pero en realidad este hombre nunca puede desmular aquello que él hizo. Es simplemente imposible. Al siervo en la palabra le fue perdonada una gran deuda basada solamente en la compasión y la misericordia. Jesús continuó la parábola. El Señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Evangelio Mateo capítulo 18, versículo 27. ¿Por qué habría el rey de ser movido a misericordia hacia este hombre? Adulador. El siervo no estaba arrepentido. De hecho, él no tenía ningún concepto de la pecaminosidad excesiva de su delito. Nosotros encontramos esto luego en la palabra, cuando su corazón es revelado por ser duro sin compasión. Este hombre era un actor sin ninguna intención de cambiar. Y seguramente el rey desdeñó aquello. Después de todo, el rey aquí representa al mismo Cristo. Él tenía que saber que el siervo estaba tratando de jugar con sus sentimientos para provocar su compasión. Todavía a pesar de esto, el rey fue movido a misericordia por él. ¿Por qué? Esto no fue a causa de las lágrimas del hipócrita. Y esto no fue porque el siervo rogó por un poco más de paciencia y aún poco más de tiempo. No, el rey fue movido por los atroces pecados que plagaban el corazón y la mente de este hombre. Vean ustedes solo un engaño terrible podía ocasionar que este siervo creyera que él podría realmente pagar la deuda a su amo. Su actitud solo reflejaba cuán insignificante él pensó que sería su pecado. Para él esto fue solo una pequeña equivocación que necesitaba tiempo para ser reparada. Él estaba convencido que si trabajaba bastante duro, él podría usar su habilidad para blanquear los libros, pero el rey percibía esto de otra manera. Ninguna cantidad de méritos o voluntad propia podría quitar la inmensa deuda en este hombre había incurrido. ¿Está usted captando el mensaje? Según Jesús, nosotros no estamos verdaderamente arrepentidos hasta que no reconozcamos
que es imposible para nosotros reparar nuestros propios pecados. Nosotros nunca podremos devolver el pago a Dios por nuestras transgresiones, ya sea a través de nuestras oraciones, congregación o buenas intenciones. El Nuevo Testamento aclara esto. En el Antiguo Testamento, el adulterio fue declarado un pecado para ser castigado. Severamente Jesús tomó el pecado de adulterio mucho más seriamente aún. Él dijo que si una persona mira a alguien lujuriosamente, él ya ha cometido adulterio. En síntesis, bajo el Nuevo Testamento, la demanda de Dios por santidad vino a ser mucho más grande. Ahora el rey en la parábola de Jesús sabía cuán aplastante eran las consecuencias del pecado de su siervo. Y él podía ver que si él exponía a este hombre a todas aquellas consecuencias, el siervo estaría perdido para siempre. Después de todo, el siervo estaba ya enseguecido por lo terrible de su pecado. Y si él no le hubiera perdonado, él se tornaría aún más duro. Él caería en una espiral sin esperanza, empezando a ser endurecido por vida. De modo que el rey decidió perdonarle. Él ordenó que el hombre sea liberado y limpio, librándole a él de toda deuda. Déjame decirles una palabra breve aquí sobre él. Arrepentimiento. Este concepto es a veces definido como un darse la vuelta. Esto habla de un cambio súbito en la dirección opuesta, un giro de 180 grados a partir de un camino previo. También arrepentimiento quiere decir que va acompañado de una angustia santa. Esta enfermedad aflige a millones de creyentes cada vez que tales cristianos caen en pecado. Ellos piensan, yo puedo hacer cosas correctas con el Señor. Yo le persuadiré a Él con lágrimas sinceras, oraciones profundamente sinceras, más lectura de la Biblia. Estoy decidido a compensarle a Él, pero aquello es imposible. Esta clase de pensamiento lo lleva a un lugar perdida total de la esperanza. Tales personas están luchando incesantemente y siempre están cayendo. Y ellos terminan conformándose con una paz falsa. Ellos persiguen una sanidad falsa, fabricadas por ellos mismos, convenciéndose a sí mismos de una mentira. He aquí por qué Jesús nos dio esta parábola. Él está dándonos el ejemplo de un siervo de confianza talentoso, quien es repentinamente descubierto como el cabecilla de todos los motivos errados, indigno de la compasión de todos. Piense a que su amo le perdonó a él gratuitamente, como Jesús lo hizo por ti y por mí. Dime, ¿qué te ha salvado a ti? ¿Fueron tus lágrimas y tus plegarias profundamente sinceras, tu profundo dolor por haber angustiado a Dios? ¿Tu decisión sincera de volver de tu pecado? No, no fue ninguna de estas cosas. Fue solamente la gracia que te salvó a ti. Y como el siervo en la parábola, tú no mereces esto. De hecho, tú continúas sin merecerlo. No importa cuán santo sea tu caminar. He aquí una definición simple
de verdadero arrepentimiento. El significado dice así: yo debo apartarme de una vez por todas de cada pensamiento que crea que pudiera pagarle al Señor. Yo jamás podré ganarme su gracia por mi propio esfuerzo. Por lo tanto, ningún esfuerzo o trabajo bueno de mí pueden saldar mi pecado. Yo simplemente tengo que aceptar su gracia. Este es el único camino a la salvación y a la libertad. A ser perdonado solo por gracia al siervo le fue dada una gran responsabilidad. Pasó por el alto rey del pecado de su siervo. Miró de reojo a su deuda y simplemente la dispensó. No, de ninguna manera. El hecho es que perdonándole a él, el rey colocaba sobre este hombre una pesada responsabilidad, y aquella responsabilidad fue más grande que la responsabilidad de su deuda. Sin duda alguna, este siervo debería ahora a su amo más que nunca. ¿Cómo? Él era responsable de perdonar y amar a otros justamente como el rey había hecho por él. Qué increíble responsabilidad es esta. Y esta no puede estar separada de las otras enseñanzas del reino de Cristo. Después de todo, Jesús dijo: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdona vuestras ofensas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 15. Su punto es claro: si tú no perdonas a otros, yo no podré perdonarte a ti. Esta palabra no es opcional, es un mandato. Jesús está diciéndonos en esencia: yo fui paciente contigo, yo me ocupé de ti con amor y gracia, y te perdoné a ti, solo por mi bondad y gracia. Solamente del mismo modo tú tienes que ser amoroso y misericordioso hacia tus hermanos y hermanas. Tú estás para perdonarles a ellos gratuitamente, tal como yo te perdoné a ti. Tú estás supuesto para ir dentro de su casa, su iglesia, sus trabajos y en las calles y a mostrar a cada cual la gracia y amor que yo te he mostrado a ti. Pablo se refiere al mandato de Jesús diciendo de la manera en que Cristo os perdonó. Así también hacerlo vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Él entonces expone sobre cómo nosotros debemos perseguir la obediencia a este mandato. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Si alguno estuviere queja contra otro, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vernículo perfecto. Colosenses capítulo 3, versículo 12 hasta el 14. ¿Qué significa ser paciente? La palabra griega significa soportar, tolerar. Esto sugiere aguantar cosas que no nos gustan. Nosotros estamos siendo enseñados a tolerar las fallas de otros, a pasar por alto las formas que no entendemos. ¿Pero cómo? Respondió el siervo, perdonando a la gracia y perdón de su amo. La primera cosa que él hizo fue atacar a su consiervo, quien le debía a él dinero. Él se puso sobre él, hombre, lo tomó por el cuello y demandó ser pagado en el instante, increíblemente la cantidad.
Era una pequeñez menos que 3 días de salario. Todavía el siervo amaneció a su deudor gritándole, lo quiero ahora. El hombre no tenía nada porque él cayó postrado, suplicando le tuviera paciencia. Pero el siervo respondió, tu tiempo se ha acabado. Yo les digo, este es uno de los pecados abominables en toda la Biblia. Primero, este es perpetrado por un siervo de Dios. Dígame, ¿qué clase de persona actuaría tan vergonzosamente? ¿Qué clase de corazón podía ser tan desagradecido, tan carente de una fracción de gracia igual a la que fue a él mismo le había sido mostrada? Estamos dando un vistazo a la oscuridad que todo el tiempo hubo en el corazón del siervo. En Romanos capítulo 2, Pablo describe esta oscuridad, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juegas en lo que juegas. A otro te condenas a ti mismo, porque tú que juegas haces lo mismo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juegas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que en tú escaparías del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 1 y de 3 al 4. ¿Qué quiere decir Pablo cuando él dice que esta persona desprecia las riquezas de la bondad de Cristo? La palabra para despreciado aquí significa, él no pensaría que esto sea posible. En otras palabras, este creyente dijo, tal gracia y misericordia no es posible. Yo no puedo creer esto. Esto nunca penetró en su teología. Así que en un lugar de aceptarlo, puso su mente en contra de ello. ¿Por qué el siervo desgraciado no podía aceptar gracia del rey? He aquí una razón. Él no tomó seriamente la innormalidad de su pecado. Él estaba bastante decidido, convencido que él podría cubrir su deuda. Pese a ello, el rey ya le había dicho a él, tú estás libre, ya no hay más culpa, no más reclames sobre ti, ni pruebas o trabajos requeridos. Todo lo que tú necesitas hacer ahora es mirar la misericordia y paciencia que yo he mostrado para ti. Trágicamente, una persona que no acepta el amor no es capaz de amar a nadie más. En lugar de ello, él viene a ser jugador de otros. Eso es lo que le había ocurrido a este siervo. Él perdió el completo significado de la misericordia del rey hacia él. Vean ustedes la paciencia y el perdón inmerecido de Dios significa una sola cosa, llevarnos a arrepentimiento. Pablo declara la benignidad de Dios de guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Pablo sabía esto de primera mano, habiendo afirmado ser el primero de todos los pecadores. Está claro a partir de la palabra que esta es la razón por la que el amo perdonó a su siervo. Él buscaba que su hombre de confianza se volviera de los afanes de su carne para descansar en la increíble bondad del Rey. Tal descanso le liberaría a él.
para amar y perdonar a otros en devolución del favor recibido. Pero en lugar de arrepentimiento, el siervo salió de ahí dudando de la bondad de su amo. Él no dejaría de pensar que el rey podría cambiar de idea, por lo que él determinó tener un plan de contingencia y despreciado la gracia del rey. Él trató a los otros con juicio. ¿Pueden ustedes imaginar la mente torturada de tal persona? Este hombre dejó un lugar sagrado de perdón, donde él experimentó la bondad y la gracia de su amo, pero un lugar de regocijarse el desprecio, el significado de tal libertad absoluta. Yo les digo que cualquier creyente que crea que la misericordia de Dios es imposible, se abre a sí mismo a cada mentira de Satanás. Su alma no descansa, su mente está en una confusión extrema y él está continuamente temeroso de ser juzgado. Se maravilló. ¿Cuántos cristianos hoy viven esta existencia torturada? Es esa la razón por la que existen muchas disputas, tantas divisiones en el cuerpo de Cristo. Es esto el por qué hay muchos ministros que están peleándose entre ellos, por el por qué muchas dominaciones rehúsan a tener comunión el uno con el otro. El espíritu de juicio dentro de la iglesia es muchísimo peor que cualquier juicio emitido en el mundo. Y este confronta lo que Jesús dijo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Yo le pregunto, ¿puede el mundo reconocer al pueblo de Dios por este estándar? ¿Podrían los incrédulos decir a aquellas personas verdaderamente son discípulos? Yo nunca los vi peleando. Ellos realmente se aman los unos a los otros. Pablo reprende, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 31 y el 32. Jesús finaliza su parábola con una terrible advertencia. Nosotros debemos tomar en serio esta palabra de la parábola de Cristo. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 32 y el 33. Pablo predicó la gracia valientemente, pero él instruyó a Timoteo, el cual redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segundo de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Nosotros tenemos que ser guardianes valientes de la doctrina pura. Y esto es para la segunda parte. Y para los que quieren recibir al Señor en su corazón, repitan conmigo la oración de salvación y dice así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para lo que se ha alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesarle a Él su pecado
y arrepentirte, y Él te recibe con los manos abiertos, con los brazos abiertos, perdón. Y ahora voy a cerrar con el Padre Nuestro y voy a seguir con una oración de bendición para el pueblo de Dios. Y ahora con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración es de bendición que Jehová se lo entregó a Aarón Moisés, y es para su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto yo termino. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tenga una buena noche o buen amanecer. Y acuérdese de darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.